3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, el mundo del misterio regresa aquí a vuestra casa, Radio Nacional, la casa de la radio. Elena Trapero toma los mandos de nuestro sonido y todavía tenemos mucho que contaros. Teléfono abierto por si queréis, 900 137 137. Los saludos para todos los que estáis en la radio online en cualquier parte del mundo. Más de 100 y pico países dicen que desde donde nos escuchaba, y saludos también si nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados, incluso hasta lo dicen hasta en el Senado. Y nuestro primer invitado todavía tiene cosas que contarnos de esos hombres de negro. Juanjo, ¿cuándo comienza la historia? Quizá tiene la culpa un exfutbolista o futbolista. Bueno, él por lo menos es el que ha creado, digamos, la imagen que tenemos ahora de los reptilianos más completa, la que está más difundida, y es efectivamente ese exfutbolista que tú comentas, que es David Icke. David Icke tiene una trayectoria personal muy particular también, porque le tuvo una serie de visiones, le tomó ayahuasca, tuvo una serie de visiones también a través de una vidente, que ya de alguna manera él empezó a darse cuenta de percibir que había ensanchado su conciencia, y a partir de ese ensanchamiento de conciencia empezó a darse cuenta también de que quizás todo este mundo era una gran ficción, un gran teatro. Eso le llevó a través de un recorrido personal a concluir que realmente existían los extraterrestres y que los extraterrestres, digamos, no estaban tan lejanos a nosotros como parece, sino que estaban aquí y que incluso llevaban aquí muchísimo tiempo. Hasta el punto de que prácticamente nosotros seríamos unas criaturas hechas por ellos. Esto sería una gran... una granja, como decía. Una granja, como decía Freixedo. Salvador Freixedo. Eso es, una granja o un zoo también cósmico. Y nosotros estaríamos, pues como su rebaño, a merced de ellos. La visión que tiene David Icke de los reptilianos es de que son unos seres que además no comparten nuestra misma realidad. Son unos seres muy sutiles que tienen capacidad para vivir en diferentes planos. Por eso es tan difícil identificarlos, porque tienen capacidad para metamorfosearse, y luego tienen una especie de pacto o están también hibridados con las grandes élites ocultas de poder de nuestro planeta. Y es lo que ¿hibridados con ellos? Sí, ahí hay una especie como de linaje de sangre que mezclaría, no está tampoco muy claro porque él también se considera un investigador y que poco a poco lo que está haciendo es una investigación y va descubriendo cuestiones, y él lo que junta es otro de los grandes poderes invisibles que han estado siendo el ingrediente preferido por todo lo que es la tradición conspiranoica en Occidente, que son las sociedades secretas. Y a ese poder, que se supone que siempre ha estado ahí en la sombra, pues ahora uniríamos los extraterrestres, y de esa fusión pues tendríamos los reptilianos. Bueno, ese es un poco el esquema que él maneja. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Pues según David Icke, básicamente quieren dos cosas. Nuestra sangre, y por eso se hacen grandes orgías y grandes bacanales y fiestas rituales, estas élites sacrificando incluso seres humanos para alimentarse de su sangre, y también quieren nuestras emociones. De alguna manera ellos se alimentan de nuestro plano energético, y en la medida en que nosotros estemos tristes, traumatizados, deprimidos, pues toda esa euforia que deberíamos tener o esa felicidad que ya no tenemos se le traslada como un nutriente a esta especie reptiliana, y de eso se alimentan. Por eso no les gusta tenernos, pues esto, hundidos, ¿no? Emocionalmente. Nos dicen en algunas preguntas que, bueno, de eso que estás hablando hay cantidad de blogs en internet, canales en YouTube que cuentan montones de historias y lo dan como una información absolutamente real. Sí, por eso te comento que yo creo que los que hemos seguido con mayor o menor interés el recorrido de la ufología en estos 70 años que se cumplen, es absolutamente sorprendente el por qué ahora hay esta eclosión de información, y sin embargo, lo que te comentaba, yo para este libro he analizado lo que eran una serie de registros y estudios bastante buenos que hay sobre abducciones, donde se registran estadísticamente qué es lo que ve un abducido, y el testimonio que aludía a especies de tipo reptiloide era absolutamente anecdótico. Lo que predominaban era lo que hemos comentado antes, o grises rubios, o nórdicos. Insectoides también tenían cierta presencia, pero los reptiloides eran mínimos. Y luego también, por ejemplo, hay investigadores que dicen haber sido capaces de encontrarse o por lo menos tener testimonios sobre cadáveres alienígenas. También hay algunos investigadores que hacen ese tipo de recopilaciones. Bueno, pues tampoco dentro de lo que serían esos cadáveres que supuestamente están en manos de gobiernos, tampoco aparece en las tipologías, aparecen
reptilianos. Sí que a lo mejor algunos de esos cadáveres empiezan a tener ciertas escamas en la piel, pero no el reptil que ahora estamos comentando. Por tanto, dentro de lo que es el imaginario ufológico, los reptiles no tenían prácticamente presencia. Entonces esto es muy reciente y, como tú dices, o como comentaba nuestro oyente, ahora mismo te metes por internet y hay youtubers, ¿no?, gurús de la conspiración, blogs y sobre todo también investigadores que yo creo que honestamente investigan el fenómeno OVNI. Por ejemplo, un buen amigo común como Miguel Pedrero, él recoge muchísimos testimonios hoy en día sobre el tema de los reptilianos. Y sobre todo es un tipo de contactismo que no requiere nave espacial, porque la mayoría de estos reptilianos aparecen sobre todo como visitantes de dormitorio. Es decir, es una interacción que se produce ahora con el mundo alienígena, con el imaginario alienígena, mucho más estrecha y que no necesita necesariamente de que sea en un espacio abierto. Vale, en el libro hay otro elemento más que incorporas a esta historia, los hombres de negro. Hombres de negro que aparecen también en un momento determinado y también con una experiencia que vive un individuo, parece ser, ¿no? Sí, yo en el libro lo que trato es de analizar lo que para mí es las teorías de la conspiración o del encubrimiento ovni oficial más extremas. O sea, yo acepto, por supuesto, que existe, y aquí acabamos de hablar de ello, existe un encubrimiento del fenómeno OVNI por parte de las autoridades. Se ha demostrado porque ha habido documentación clasificada que con el paso del tiempo se ha ido desclasificando. No sabemos lo que tienen. Ha habido interés de los gobiernos por investigar el fenómeno OVNI. Eso es innegable. Por supuesto, también entiendo que uno de los motores de la historia, la conspiración, no tiene nada más que ir a la muerte de Julio César para saber que hay conspiraciones que trascienden y es lo que llevó pues de la República al Imperio prácticamente a Roma. O sea que eso existe. ¿De qué es lo que me quejo yo, si quieres, por así decirlo, o lo que yo me interesa? Este tipo de conspiraciones que utilizan el fenómeno OVNI de una manera muy radical. Y esto sí que funciona o tiene un patrón muy parecido a las religiones y al mito. En el caso, por ejemplo, del encubrimiento OVNI, pues hay fuentes reveladas que recuerdan mucho a esos grandes libros revelados que son el germen de las religiones. En este caso, pues tenemos los documentos del Majestic 12, por ejemplo, y luego también tenemos guardianes del secreto. Dentro de esos guardianes del secreto estarían los hombres de negro. Los hombres de negro existen hombres de negro en el sentido, si lo tomamos genéricamente, como personal oficial que puede pertenecer a la CIA, por ejemplo, al FBI, a una agencia militar, y que en un momento dado le llegan testimonios o toman testimonio de avistamientos OVNI. ¿Y se presentan al testigo para decirle cállate la boca porque si no te voy a complicar la vida? Pudiera ser que también lo hay, o sea, no lo discuto, que pueda haber, por ejemplo, pues prototipos militares y que en un momento dado hay determinados testigos que hayan sido amenazados por estos hombres de negro que son personas, ya te digo, son funcionarios oficiales, ¿no? De cuáles son de los que yo considero míticos y que son en los que me centro en el libro, son aquellos que ya no son humanos. Son guardianes del secreto, son hombres de negro, pero que son cómplices del pacto que hay entre los terrestres y los extraterrestres. Y que además, según cierta literatura ufológica, estos hombres de negro tendrían capacidades extraordinarias. Presentan una mirada especial, una especie de facultades incluso telepáticas para meterse en la mente de los testigos y cambiarles el testimonio. A veces incluso un aura o un fulgor luminoso especial, a veces un olor también especial, y de eso también hay muchos testimonios. Bueno, eso hay por lo menos un hilo conductor, que es el que desemboca en la famosa película de los Men in Black, que está basado en una ficción que formó parte de un negocio editorial, porque también la ufología, todos lo sabemos, tiene esa parte de negocio editorial, y que además ha sido expuesta o ha sido delatada por sus propios protagonistas, por aquellos que hicieron ese fraude, ¿no? Y eso es lo que yo narro en uno de los capítulos del libro, que todo surge por una artimaña editorial donde, moviéndonos en ese territorio también tan de funambulistas de la verdad, ¿no?, que es un poco el realismo fantástico, pues ahí se cargaron las tintas de una historia que había nacido como pura ficción y sin embargo se vendió como real. Y ahí es donde surge esta figura de los hombres de negro, que luego como una bola de nieve se fue creciendo. Pero los otros son reales, o sea, quiero dejar claro que sí que creo que existen. Vale. Decíamos en esa introducción la similitud que hay entre esos tipos con escamas y toda la creencia que hay en todas las religiones en la que aparece la serpiente o el dragón. Sí. ¿Por qué es esto? Porque es curioso, en todas las que quieras ver está ahí metido. Eso es uno de los argumentos que dan muchos de los teóricos de los reptilianos, diciendo que efectivamente, porque también aquí hay teorías, o sea, hay algunos que dicen que los reptilianos no están aquí desde el principio de los tiempos, sino que han venido recientemente, incluso pues en los años 40 o los años cuando aparece el fenómeno OVNI,
el supuesto pacto, algunos lo sitúan en el año 54. Es una fecha en la que se supone que los extraterrestres pactan con el gobierno de Eisenhower un acuerdo de convivencia o de coexistencia en el planeta. Pero a cambio les dan tecnología y les dejan hacer. Exactamente. Entonces ahí es donde entraríamos, pues incluso se entregarían determinadas, como tú dices, se les deja hacer, por ejemplo, que hagan abducciones, que hagan experimentos, que maten animales, todo lo que ellos quieran, ¿no? Pero bueno, y hay unos acuerdos que se supone que están firmados y que en Internet se pueden encontrar. ¿Ah, sí? Bueno, el Majestic en parte comentaba cuál era ese tipo de acuerdo, ¿no? Los Majestic 12, los documentos famosos de Majestic 12. Pero hay otros que dicen que efectivamente esta convivencia con los extraterrestres es mucho más remota, hasta el punto de que ellos llegaron aquí los primeros y nosotros somos sus criaturas. Estamos hechos a través de una serie de manejos genéticos, ¿no? Entonces... Bueno, lo de la presencia y como argumento de esa presencia inmemorial de los reptilianos estaría que efectivamente tú vas por cultos de las religiones más antiguas y empiezas a ver esa adoración a divinidades que tienen rasgos reptilianos. Bueno, una de las explicaciones que te dan desde el punto de la historia de las religiones es que efectivamente los reptiles es uno de los animales que están más presentes en todo el planeta. O es de los que ocupan más espacio en todos los planetas. Y además son muy admirados por los atributos que tienen, que se les considera hasta cierto punto muy deseables o muy valorados por el ser humano. Por ejemplo, muchos de ellos, la gran mayoría de los reptiles, son capaces de vivir en entornos muy hostiles, desiertos, ¿no? En situaciones muy extremas. Y luego también suelen estar, pues si hablamos, por ejemplo, de las serpientes, en el submundo, suelen estar también bajo tierra, ¿no? En el mundo subterráneo, que suele tener también una connotación con la idea de ultratumba, con el más allá. Y otra característica que también suelen tener muchos de estos reptiles, en el caso, por ejemplo, de las serpientes, es la capacidad que tienen de regenerarse. Y esta regeneración está asociada con la inmortalidad. Por lo tanto, la observación que se tiene desde el punto de vista del ser humano de estos reptiles permite hacer una lectura religiosa como en otras especies no se dan, ¿no? Y que permite enriquecer las creencias que en ese momento se valoran. Pero si te das cuenta también, por ejemplo, en la prehistoria, tú no vas a ver en las pirámides, en las cuevas de Altamira, por ejemplo, tú no ves reptiles pintados. No. Se supone que estaban aquí, todo lo que es la cornisa cantábrica, también la parte que tienes en Francia, hay gran variedad de pinturas rupestres, hay mucha fauna dibujada y no aparecen reptiles. Entonces, incluso, seguramente, de los cultos, aunque está en discusión, más antiguos que puede tener el hombre, no es el culto a los reptiles, sino que sería a lo mejor al oso cavernario, que sí que han aparecido algunos santuarios rupestres donde hay acumulación de osamentas que pueden parecer del oso cavernario, aunque yo te digo que esto está muy en discusión, no se sabe, ¿no? Porque siempre ahí nos movemos en un mundo muy nebuloso, el de la prehistoria, y no sabemos muchas veces si estamos atribuyendo creencias o proyectando creencias modernas a nuestros antepasados, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, si realmente estuvieran desde el principio de los tiempos y esos antepasados prehistóricos observaran alrededor, bueno, pues podrían haber puesto a los reptilianos que les dominaban y que eran incluso sus padres creadores y sus padres fundadores, y sin embargo no los pintan. Ya. Tratemos de sacar conclusiones. Tú esbozas una teoría muy curiosa, ¿no? De alguna manera se crea un mito para que no nos preocupemos de la realidad. Sí, yo creo que David Icke, por ejemplo, no sé si consciente o inconscientemente, él está creando unos libros de autoayuda. El hecho de que haya introducido el factor que comentaba emocional es muy interesante, porque ahora vivimos en una sociedad donde todo lo emocional está en boga. Desde que se crearon, yo creo que el bestseller famoso de la inteligencia emocional, entendemos que una parte importante de nuestra felicidad tiene que ver cómo gestionamos nuestras emociones. Y las emociones han penetrado en todos los aspectos de la vida. Ahora se dan cursos, pero también en la empresa, en la economía de las emociones, incluso en la historia. Se está haciendo una corriente historiográfica que sea la historia de las emociones. O sea que realmente entendemos que gran parte de la manera, como te digo, de ser feliz no tiene tanto que ver con cambiar el mundo como que cambiemos nosotros. Lo cual a veces me da la sensación que es un poco quitar también responsabilidad, ¿no? O también aquí echársela a algo imaginario, como son los reptilianos, ¿no? Los responsables de todo lo que está ocurriendo es esa élite oculta que está ahí, que encima es todopoderosa. Controla el planeta. Controla el planeta, y al fin y al cabo nosotros no podemos hacer nada más que un cambio de conciencia. Pues hombre, yo creo que se pueden hacer bastantes más cosas. Y además hay una cuestión que a mí me preocupa, porque yo ahí comento algunos estudios, y es que me parece que este tipo de creencias, este tipo de imaginario alternativo, lejos de sacarnos un poco de ofrecernos una manera de transformar la realidad, nos saca de ella, nos encadena una fantasía, y hay estudios que demuestran que este tipo de conspiraciones extremas lo que te hacen es que como ciudadano de alguna manera te inmoviliza.
lo que hace es que dices, bueno, como estas son unas élites todopoderosas, al final no gobiernan, yo aunque vote no voy a cambiar el mundo porque esto no vale para nada, aquí los que mandan realmente son otros, pues directamente poco a poco te vas un poco metiendo en el cascarón, te vas quejando, dices que vas a cambiar de conciencia pensando que con eso vas a transformar la realidad y mucho me temo, y la historia ahí lo demuestra a lo largo de las revoluciones que ha habido que hacer, que son revoluciones que no solamente son cambios de conciencia, sino que son revoluciones en las que hay que moverse fuera, hay que hacer cosas en compañía de otros para poder transformar el mundo. Un mito para que no avancemos, entonces. Yo creo que es precisamente esta idea de los reptilianos, y sobre todo cuando yo escucho a los gurús que ahora mismo, los teóricos de la conspiración que lo defienden, me parece que le están haciendo el caldo gordo a las propias élites que ellos dicen que denuncian. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho David Icke, que él dice literalmente, yo en el libro lo pongo, en uno de los libros que tienen, Hijos de Matrix, él dice que Internet es una creación de las élites reptilianas para controlarnos. Bueno, David Icke es famoso gracias a Internet, ¿no? Es que es lo que le ha hecho famoso, lo que le ha dado dinero y de lo que vive. Ahora mismo todos los youtubers utilizan, los teóricos de la conspiración utilizan YouTube para comunicarse y expandir sus ideas. Se supone que están en gran riesgo por revelar todo eso. Y lo hacen a través del medio que se supone que nos domina. Y no les pasa nada. Y no les pasa nada. Y luego, no sé, por otro lado también, a mí me sorprende que nos estén todas las semanas revelando conspiraciones y esas conspiraciones no tengan ningún recorrido judicial, no acaben en nada. Cuando vemos que efectivamente hay conspiraciones que salen a la luz en la prensa prácticamente todos los días y que sí que tienen un recorrido judicial. Luego podemos discutir si está la justicia manipulada o no, pero sí que es cierto que hay un impacto social y hay unas consecuencias. Basta mirar, y lo comentábamos un poco antes, como por ejemplo los partidos políticos en Italia no tienen nada que ver los partidos políticos que había antes, cuando comentábamos antes lo de la Brigada Rojas, con lo que hay ahora. En Francia igual, hay una descomposición de los partidos enorme. Sí, y ahí vemos que hay detrás conspiraciones, hay todo lo que tú quieras, poderes en la sombra, poderes fácticos, y eso sale en los medios de comunicación, hay reacciones y provoca consecuencias. Pero las conspiraciones de los reptilianos, las conspiraciones de los gurús de YouTube, yo no veo que tengan ese recorrido. Luego, entonces aquí hay algo que a mí me recuerda mucho a lo que hacían los juglares en la Edad Media, que cantaban y creaban mitos, pero no transformaban la realidad. Pero si hay una élite que domina este planeta, o eso... Por supuesto, a ver, yo no creo que haya una élite. Lo que sí que hay es un conjunto de poderes, hay una dinámica de poderes, y lo que yo creo, y siempre en este caso siempre yo defiendo, es que hay una situación que es mucho más terrorífica. Mira, si hubiera una sola élite que domina el planeta, podríamos decir, hombre, mira, por lo menos alguien tiene el control de lo que aquí pasa. Yeah. Pero creo que la situación es mucho más terrorífica. Hay tantos poderes, tantos lobbies, tantos intereses, que esto no lo controla nadie, y así nos va. Entonces, esa es la situación que yo creo que es mucho más aterradora, ¿no? Lo otro, hasta cierto punto, nos tranquiliza porque de alguna manera parece que nos pone en el punto de mira quién es el responsable de lo que está pasando. Y siempre es mucho más fácil, también quizás por nuestra evolución, de identificar culpables que son personas o grupos sociales. Esto de estigmatizar siempre se nos ha dado muy bien. Es mucho más difícil pensar que la responsabilidad la tienen procesos o dinámicas más abstractas. Y eso es mucho más difícil meterle mano. Es más fácil señalar que fulanito o esta familia o esta corporación es la que genera, o este club, es el que lo domina todo, que pensar que hay una dinámica que arrastra diferentes componentes, entre ellos, por supuesto, corporaciones, pero también, como te digo, fuerzas que son muy difíciles de doblegar y que al final incluso muchas veces arrastran a sus protagonistas, ¿no? Entonces, eso es, y para eso hay muchos estudios de sociología política que no son nada neutrales, sino que son muy comprometidos y que demuestran que las cosas son muy difíciles de cambiar, ¿no? Yeah. Gracias, Juanjo, por haber estado con nosotros. Juan José Sánchez Oro, ¿forma de contacto contigo? Pues bueno, pues a través de mi Facebook, por mi nombre, por Juan José Sánchez Oro, ahí estoy. Y luego, bueno, lo del libro, si quieres... El Pacto Reptilianos Gobiernos, un mito contemporáneo, ¿hay forma de conseguirlo? Sí, hay una nueva página colección, web, ¿no? se puede localizar a través de librerías, pero bueno, sobre todo quizás aquí, ya sí que me gustaría un poco reivindicar la labor del editor. Hoy en día editar libros es un acto de heroicidad. Este libro forma parte de una colección, que es Biblioteca del Misterio, que se puede suscribir el que quiera a bibliotecadelmisterio.es, ahí es donde pueden acceder a ellas, y me parece que además es una colección que nace con unas limitaciones de tamaño, es una colección muy económica, pero yo creo que es una colección que va a ser muy interesante porque es bastante de ensayo
Y bueno, que yo de momento estoy muy bien flanqueado porque ha arrancado la colección mi compañero David Cuevas y a continuación el siguiente libro, van a publicar un libro cada mes, lo ha hecho también una buena amiga y además una profesional enorme que es la periodista Lourdes Gómez, ¿no? Sobre las urdes. O sea que animo a todo aquel quiera que se vaya suscribiendo, que yo creo que merece la pena. Pasarán por aquí seguramente. Gracias, Juanjo, por haber venido, por tu trabajo, por tu forma de ver las cosas y que sigas escuchando El Espacio en Blanco. Por supuesto, otros 30 años más. Enhorabuena por el aniversario. Muchas gracias, gracias. Gracias. 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Cambiamos el decorado, viene David Cuevas, pero antes informaciones y algún que otro saludo de alguien que lleva también años escuchándonos. Soy Pablo Villarrubia Mauso, que ya conocéis quizás por mis libros, por la participación en Cuarto Milenio, y me gustaría decir a Miguel que posiblemente fue, yo creo, que la primera persona que me entrevista aquí en España cuando yo llego, poco después, yo llegué en el 92, a lo mejor en el 93, Miguel me entrevista y me entrevista sobre el tema de Atlántida en Brasil, y eso fue para mí muy emocionante y un bonito recuerdo que tengo, que conservo, ¿no? por Miguel Branco, de conocerle en esas circunstancias en que yo prácticamente recién llegado aquí a España y que él transporta mis palabras y ese mensaje de ese Brasil atlántico, ¿no? De la Atlántida a prácticamente toda España. Cursos de verano del Instituto RTVE. Aprende locución, redacción, guión, producción y muchas disciplinas más. Más información en rtve.es/instituto. Este verano, emprende una experiencia RTV. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Os estamos avisando, dentro de muy pocas semanas, días, vamos a celebrar más de 30 años de Misterios y queremos hacer un programa especial. Será el día 1 de julio, sábado, a partir de las 8 de la tarde, y estáis todos invitados. Va a ser en un pueblo precioso que se llama Arroyo Molinos. Pascual Jiménez es un poco el responsable de que todo esto haya salido así. Buenas noches, Pascual. Buenas noches, Miguel. Iba a decir culpable, pero he querido dejarlo solamente en responsable. Culpable tú de que vayamos a Arroyo Molinos a hacer el programa y nos encanta. Muchas gracias. Día 1 de julio, primero porque vamos a descubrir un montón de cosas, decir que Pascual es arqueólogo también, aparte de estar trabajando en el ayuntamiento, y nos va a descubrir algunos de los misterios y secretos que hay en ese pueblo, que parece mentira que estando tan cerca de Madrid, ya con todo urbanizado, siga habiendo tanta historia ahí en Arroyo Molinos, ¿verdad, Pascual? Sí, de hecho siguen sorprendiendo con pequeños hallazgos, pero sobre todo con cosas que estamos haciendo desde el ayuntamiento, donde estamos descubriendo bastantes cosas de yacimientos que se estaban estudiando. Vale, eso nos lo vas a contar. Y además, esa fiesta, ese programa especial que vamos a hacer, día 1 de julio, en el auditorio, ¿verdad? Sí, en el auditorio de aquí de Arroyomolinos, que está en la calle Madrid número 25. Vale, hablábamos la semana pasada lanzándolo, ha habido mucha repercusión, mucha gente interesada viendo dirección y forma de llegar. Sí, la gente está visualizando la noticia en diferentes redes sociales, así como en la web del ayuntamiento. Y bueno, pues para llegar hay autobuses, ¿sí?, que se cogen, por ejemplo, el 495, se coge directamente en la estación de Príncipe Pío y les traen directamente hacia Arroyomolinos. Uh-huh. Y luego hay otras opciones, siempre se pueden coger, por ejemplo, autobuses desde Móstoles. Hay muy buena conexión porque al tener Renfe, pues en la línea creo que es la C5, la del metro, o sea, la de Renfe de cercanías. ¿Sí? Y ahí ya directamente, conforme bajan de la Renfe, enfrente tiene una parada de autobús donde pueden coger un autobús que es el 498, que también les trae directamente a Arroyomolinos. Vale, por no liarla, desde Príncipe Pío, para la gente que no tenga transporte y que quiera ir en Madrid, la estación de Príncipe Pío, el 495, y les lleva directamente hasta Arroyomolinos y hasta ese auditorio, ¿verdad?
Sí, eso es. Vale, déjame que te pregunte, va a haber música, va a haber muchos invitados y empezamos a las 8. Entrada libre, no hace falta hacer nada, ni apuntarse ni nada, sino simplemente llegar a tiempo a partir de las 7:15, 19:15. Eso es, a partir de las 7:15, ahí ya las puertas se abren para que absolutamente todo el mundo pueda venir, y como lo que pretendemos es que todo el mundo disfrute de este programa tan especial, es totalmente gratuito, no se cobra la entrada y hasta completar aforo. Hasta completar aforo. Pero de todas formas tenemos mucho sitio, así que tranquilo. A mí se han puesto en contacto conmigo, Pascual, gente de Canarias que querían venir, del norte de España, de Extremadura, de montones de lugares, decirles que tranquilos, que vengan, que hay sitio para todos, que vengan prontito para coger sitio y que disfrutaremos todos juntos. Déjame que ponga un poquito de música para darte las gracias y despedirte y dar de nuevo esa página web y a prepararse para esa fiesta especial del Espacio en Blanco. Día 1 de julio, auditorio de Arroyomolinos, un pueblo muy cerquita de Madrid. Si no tenéis transporte vais a Príncipe Pío, el 495 os deja allí y ahí queremos encontraros. A partir de las 8 de la tarde comenzamos la fiesta, seguramente un poquito antes, y estáis todos invitados. ¿Forma de contacto para tener más datos, Pascual? Pues pueden visitar la página en Facebook de la Concejalía, que es Concejalía de Empleo, Comercio, Industria, Consumo, Turismo y Patrimonio Histórico. Toma ya, te lo has llevado todo, tío. Sí, parecemos un ministerio del siglo XIX, de estos plenipotenciarios que tenían de todo. Y ahí van a poder Espera, toda esa concejalía de Arroyomolinos hay que poner. Sí, ponen Concejalía de Empleo, Comercio, Industria, Consumo, Turismo y Patrimonio Histórico Arroyomolinos, y si no, mucho más fácil, entran en la web del Ayuntamiento de Arroyomolinos, buscan Concejalía de Turismo y ahí vamos a ir colgando cada semana un poquito de información sobre el Congreso. Perfecto, eso es más fácil. Entráis en la web de Arroyomolinos y buscáis esa Concejalía de Turismo y ahí están los datos. Pascual, gracias por habernos guiado, por tu trabajo. Va a ser un gusto estar juntos ahí. Muchas gracias a ti por esta locura. La compartimos. Fuerte abrazo, chato. Hasta prontito. Un fuerte abrazo. Hasta ahorita. Ahí está la cita. Próximo día 1 de julio, programa especial y os esperamos a todos. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias. Llega nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Miguel. Otro nuevo libro que has escrito, lo estáis escribiendo todos vosotros, OVNIs, Paradigma del Absurdo, un viaje en busca de respuestas. Efectivamente, la colección que antes citaba el compañero Juanjo Sánchez Oro, con ese fantástico libro del Pacto Reptilianos y Gobiernos. Bueno, pues también hay otro libro de ese título que acabas de citar, que he tenido el honor de escribir, y estoy muy contento porque es la primera vez que tengo la ocasión de poder hacer un libro monográfico sobre un asunto que ya sabes que a mí no me gusta demasiado, como es el tema OVNI, efectivamente. Vale. Se cumplen dentro de nada, la semana que viene, 70 años. 70 años desde aquel 24 de junio del 47, cuando el piloto civil Kenneth Arnold sobre el Monte Rainier se encontró con esos nuevos objetos extraños. Lo que quizá mucha gente no sepa es que esto de los platillos volantes no viene directamente del propio Kenneth Arnold, sino que cuando Kenneth Arnold baja del avión y se encuentra con un señor periodista llamado Bill Beckett y le pregunta lo que ha visto, Kenneth Arnold le dice que lo que se ha encontrado es una serie de objetos extrañísimos que hacían, con forma de ala delta, que hacían unos movimientos parecidos al de cuando tiramos un platillo que empieza a flotar, digamos, dando saltos en un riachuelo y, digamos, que crea esa forma de onda, que se movían de esa forma extraña, ¿no? Y claro, el periodista se quedó con lo de platillos y es el que bautiza esto que ha visto Kenneth Arnold presuntamente, lo pone como platillos volantes. A partir de entonces, la mayoría de los testigos en los años venideros se encuentran o reportan haber visto platillos volantes, cuando Kenneth Arnold lo que vio fue algo con forma de ala delta que muy probablemente pues fueran las alas Nostrum, ¿no? Un tema más cercano, digamos, a la aviación que a algo extraterrestre. ¿Un mito más también que comenzaba en ese tiempo o hay realidad
detrás de todo este asunto? Bueno, es muy interesante. Yo titulo el libro OVNIs Paradigma del Absurdo precisamente porque todo lo que tiene que ver con los fenómenos OVNI parten de este absurdo, ¿no? De esta confusión con los platillos volantes. Pero yo estoy convencido de que hay otros tantos casos, reportes, pues bastante fascinantes, porque nos describen algo que desconocemos lo que es, al menos según los testigos, tal y como ellos nos lo cuentan, algunos incluso de gradación militar. Vamos a escuchar alguno a continuación en este sentido, que nos describen algo que sobrevuela sus cabezas, que no saben lo que es, que se comporta de forma absolutamente extrafalaria y que realiza movimientos que difícilmente pueden ser explicados desde el punto de vista de, vamos a decirlo así, la aviación oficial, elementos astronómicos, etcétera, etcétera, ¿no? A veces muy absurdas las cosas que ocurren. Creo que tienes un testimonio que es extraño. ¿Nos cuentas? Pues sí, es muy interesante. Él es Daniel Motos, es una persona militar, de hecho es experto en operaciones aéreas y él se encontró en primera persona con varios de estos casos OVNI, ¿no? Es muy interesante porque se encuentra con varios de ellos siendo un niño, pero posteriormente entra en el ejército del aire, se especialista incluso como civil en todo lo que tiene que ver con la aviación, se convierte en un auténtico fanático de todo aquello que sobrevuela nuestros cielos y él me contaba que aquello que vio no era comparable a todos aquellos, digamos que elementos de aviación que él fue estudiando y en los que se fue especializando años después. Pero he traído otro corte que creo que es muy significativo porque él nos contaba algo de lo que no había sido directamente testigo, pero sí otra persona que se acerca a donde ellos se encuentran, él junto a otros compañeros. En este caso, bueno, pues esta persona trabajaba en lo que tiene que ver con labores de extinción de fuegos, era bombero, y de repente un soldado despistado se acerca, porque digamos que el lugar donde se encontraba estaba muy cercano a donde ellos estaban, se acerca y les plantea una duda que les dejó bastante sorprendidos. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Yo recuerdo que este chico llegó un poco con una premura, una necesidad, y venía con unos papeles. Además se fue directo allí al parque de bomberos y nos preguntó si teníamos conocimiento de cómo se manejaban unas máquinas de teletipos. Claro, no era ni nuestra competencia, ni lo conocíamos, ni nada de nada. Entonces le dijimos, no, la verdad es que no tenemos ni idea. Entonces eso denotaba que era alguien que estaba allí de paso, o sea que probablemente sería un alumno haciendo un curso de escuela. Sí. Y cuando ya le dijimos, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque el hombre venía con una preocupación y nos dijo, es que resulta que los italianos, además lo digo tal cual él nos lo dijo, los italianos nos han dicho que por su espacio aéreo y en dirección al nuestro, o sea, por pleno Mediterráneo para acá, se está desplazando algo a gran altura, a gran velocidad y del tamaño de un campo de fútbol. O sea, estamos hablando de algo de 100 metros de largo. O sea, eso no es un globo aerostático ni mucho menos un avión. No, o sea, evidentemente para que el mando de otro país, el mando aéreo de otro país se ponga en contacto con esa aparente premura y esa preocupación, diciendo, oye, que se os echa algo de este tamaño encima, es porque algo tenía que ser serio de verdad. Y este oficial, bastante joven y bastante inexperto, pues bueno, se dirigió en aquel momento a un grupo de chicos más o menos de su misma edad y habló un poquito más de la cuenta, porque supongo que si ese oficial hubiera sido un capitán avezado primero jamás nos hubiera dicho ni se hubiera dirigido a nosotros y mucho menos nos hubiera dicho lo que estaba pasando. Nos hubiera dicho, pues es que tengo un problemilla, necesito mandar un papel o cualquier cosa parecida, y nunca más se supo. Un militar, ¿no?, que de repente cuenta esta extraña historia. Claro, un poco despistado porque digamos que tenía que dirigirse a lo que es el CECOM, pero por lo que fuera, bueno, pues no tenía, digamos, la gran capacidad en ese momento de situación, ¿no? Bueno, pues para poder saber a dónde tenía que dirigirse ante el nerviosismo, las primeras personas con las que se encuentra, que en este caso se dedicaban, al servicio de bomberos, pues les pregunta, ¿no? Un chaval joven de unos 18 años, claro, yo sé que
quedan extrañados. Lo que me cuenta Daniel es que días después, él muy extrañado por este tema, como siempre se ha sentido atraído por esto de los ovnis, le preguntó de nuevo al chaval cuando tuvo ocasión de encontrárselo y ya no fue tan expresivo. Ya digamos que le dijo, bueno, no, esto no era lo que parecía, muy nervioso, le quitó mucho hierro y Daniel sospecha, siempre según sus palabras, que este soldado se llevó una buena reprimenda por haber preguntado sobre algo de estas características a las personas que no eran precisamente las adecuadas. Hay más testimonios, ¿no? Más casos que quieres contarnos. Hay más cosas interesantes. Mira, esto que contaba forma parte de un capítulo que yo dedico, que es algo importantísimo, a cómo en ocasiones esos avistamientos cambian radicalmente la vida de los testigos y por otro lado en otros casos ligeramente parecidos incluso estos testigos se la juegan realmente porque no tienen nada que ganar contando algo así. Daniel Motos, bueno, pues alguien que se encontraba en el ejército cuando me cuenta esto, vamos a ver, él no gana nada contándome esto y mucho menos con el hecho de que yo lo divulgue en un libro de estas características, ¿no? Con lo cual a mí eso me da una fiabilidad extra periodísticamente hablando de que esa persona que tiene mucho que perder y poco que ganar no esté fabulando ni mintiendo ni nada por el estilo. Y casos como estos he recogido también de alcaldes y de otras personalidades, ¿no? Y otro capítulo que dedico a un tema que me fascina en el libro es el que yo pues denomino los ovnis en serie. Normalmente se habla de las películas que tienen que ver con los asuntos ovni y que han podido influenciar de alguna forma en los matices más concretos de algunos testimonios, ¿no? De lo que normalmente no se habla es de que, digamos que las series contemporáneas, yo creo que todos y cada uno de los oyentes del Espacio en Blanco ahora mismo o están viendo alguna serie o conocen a alguien que la está viendo, independientemente de la temática que sea. Los ovnis han sido protagonistas de muchas de ellas. Y a mí me parecía muy interesante el poder preguntar a algunas personas, yo creo que ampliamente conocidas por aquellos que sean pues seguidores de la ficción, acerca de lo que tiene que ver con sus propias ficciones y la inclusión de elementos en las tramas de esas ficciones, de esas series de ficción, de temas relacionados con los ovnis. Tuve ocasión de hablar con David Lynch, que es el creador de la serie Twin Peaks, y también con Frank Sputnik, que es uno de los guionistas de la serie Expediente X, que yo creo que todos y cada uno de los oyentes de Espacio en Blanco conocen. Cuando yo le preguntaba a Frank Sputnik, tuve ocasión de preguntar personalmente a ambos sobre este tema. Vamos a escuchar solamente uno de los dos cortes. En otra ocasión escuchamos a David Lynch, que es muy interesante lo que nos cuenta, ¿no? Pero cuando le pregunto a Sputnik sobre la inclusión en la trama de este tema y sobre su opinión personal, ¿no? Como guionista de todo lo que tiene que ver con este tipo de fenómenos, esto es lo que nos contaba. Pues antes de los Expedientes X, no, la verdad. Pero sí que hice Expedientes X tantos años que no pude evitar interesarme en actividad paranormal, en vida extraterrestre, en todo tipo de fenómenos sobrenaturales. Y la verdad es que era un poco como Scully, ¿no? Como Scully era escéptico, pero conocía tantas personas que clarísimamente decían, de manera racional, que describían experiencias que han vivido como que no podían explicar de otra manera, que la verdad es que me han convertido en un escéptico más humilde. Un escéptico que casi deja de serlo gracias a las experiencias de los testimonios que tiene. Claro que no tiene por qué dejar de serlo, porque al fin y al cabo él es un guionista, ¿no? Algo habrá detrás de todo esto. Más casos. Eso pienso yo. Pues mira, hay muchos más casos que me llaman bastante la atención, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el género militar que antes abordábamos, yo dedico un capítulo del libro precisamente a los ejercicios militares y algo de lo que hablamos aquí en Espacio en Blanco, la guerra electrónica. ¿Recuerdas este caso interesantísimo de un vuelo en el que se están persiguiendo a 3 esferas muy concretas, año 1979, más concretamente 17 de noviembre, justo 6 días después del conocidísimo como caso Manises? Pues un señor que está pues pilotando ese avión, pues persiguiendo una serie de luces y se le cuela una voz dentro de lo que es la frecuencia UHF, la frecuencia de radio. Ahora estamos con los cascos nosotros aquí con los auriculares, pues los pilotos tienen también unos auriculares por los cuales se cuela, digamos, las instrucciones en este caso o las comunicaciones que tienen con otros compañeros, ¿no? Con los controladores. Pues a ese señor se le cuelan voces de niños. Hola, ¿cómo estás? Una voz de niño que se le cuela y que le deja pues realmente absorto, ¿no? Por una frecuencia más de emergencia, ¿no? Efectivamente, algo que no tenía sentido. Bueno, nosotros, Manuel Carballal y yo tuvimos acceso a varias entrevistas con varios militares, varios cargos militares, con coroneles, con generales, y uno de ellos nos cuenta algo interesantísimo que tiene que ver con la inclusión de una cinta de cassette en un dispositivo. Me parece que ese corte no lo tenemos, ¿eh?
No lo tenemos, pero ya lo comentamos en otra ocasión, ¿no? Y cuento el caso rápidamente. Y bueno, pues con un Hércules 130, que es un modelo de avión americano que tiene la capacidad de poder incluir una señal parásita, un audio que no tendría por qué aparecer, digamos, que en los auriculares de otros pilotos que están pilotando otros aviones, pues se incluye y podría quizá explicar siempre, según nos cuenta este general, por mediación de esta maniobra de guerra electrónica, lo que pudo ver, o más bien escuchar el piloto, ¿no? Hay casos muy significativos a este respecto. Y otro de los temas que abordo en el libro, de esto sí que tenemos corte, es el tema del sesgo religioso, de la dimensión religiosa que en ocasiones tiene todo lo que tiene o todo lo que está relacionado con ese conjunto de fenómenos que llamamos OVNI, ¿no? Porque normalmente cuando estamos viendo al cielo y de repente tenemos la ocasión, muchos testigos así lo cuentan, de ver algo extraño que hace unos movimientos zigzagueantes, que cambia de color, que se comporta de forma muy, muy extraña, en ocasiones totalmente silencioso, en otras tantas con un ruido muy desagradable, pues hay quien lo interpreta como algo de otro mundo, extraterrestre, hay quien cree que es algo de otro plano de existencia, y bueno, ya hay quien piensa a lo mejor que es un elemento astronómico un tanto raro porque zigzaguea, ¿no? Pero hay ocasiones en las que la interpretación que el testigo da a aquello que no deja de ser muy parecido en la mayoría de los casos, varía sensiblemente. En el libro dedico un capítulo a las urdes, un dato muy rápido. Por ejemplo, hay personas que me describían lo que habían visto como el típico objeto volante no identificado, y cuando yo le preguntaba la presunta procedencia de esos objetos, me decían, pues un familiar mío que lo estaba viendo decía que era cosa de las brujas. Y esto me pasó en el año 2016. Yeah. Se sigue pensando, ¿no? Al igual que pasa esto en las urdes, en otros lugares, por ejemplo, hay quien cree que puede tener algo que ver con algo divino, con algo de tipo más o menos mariano. Yo tuve ocasión de viajar a Caravaca de la Cruz, que es un precioso pueblo de Murcia, siguiendo otra serie de historias, y bueno, pues a veces cuando pues escuchas rumores de que hay quien dijo haber visto una serie de luces populares, que es un fenómeno muy parecido al de los ovnis en aquella zona, empecé a preguntar a pie de calle, ¿no? Bueno, pues iba acercándome a señoras o a señores muy mayores que pudieran recordar algo a ese respecto. Y de repente me encuentro con dos señoras que cuando le pregunto por luces extrañas, por algún tipo de objeto raro que haga movimientos no especialmente o fácilmente comprensibles, me cuenta algo que a mí me parece realmente fascinante, porque independientemente del fenómeno que se nos está narrando, la interpretación y máxime teniendo en cuenta el lugar, mucho ojo a esto, a mí me resulta realmente revelador. ¿Lo escuchamos? Uh-huh. Pues las estrellas que se corrían, luces que vieron de un señor que había regando, se dejó el agua y se fue porque le dio mucho miedo, porque le reflejó la cruz de Caravaca en el cielo. Ajá. Lo que yo no sé si fue de estrella la forma o no lo sé, porque yo tenía cuando la guerra 3 años y eso lo contaban mis antepasados, que lo contaban sus viejos también. Y entonces la gente mayor decía que había una cruz, que existía una cruz que era verdadera. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con David Cuevas esta noche te has despachado a gusto desde todos los puntos de vista, ¿no?, del fenómeno OVNI. Esta señora decía, eso, veía esa cruz de Caravaca, y el siguiente testimonio me llama mucho la atención. Pequeñas luces que luego también desembocan en algo curioso, ¿no? Efectivamente, pues en esta misma línea yo recojo pues varios casos, y uno de ellos es el caso de Emi. Lo recogí en Sobarzo, un bonito pueblo de Cantabria, y esta señora me cuenta que se me acerca después de dar o participar en una mesa redonda, y bueno, pues empezamos a entablar una conversación en la que ella me termina confesando que ha sido testigo de extrañas luces. Lo interesante del tema no es lo que ve, sino la interpretación que da a ese fenómeno. Vamos a empezar por el principio, si te parece, y vamos a escuchar a Emi, que es como se llamaba esta señora, narrándome lo que en el Valle del Cayón, que es una zona muy concreta de Cantabria, se empezó a ver a finales, si no me fallan los datos, de los años 70, primeros de los años 80. Vamos a escucharlo. En el año 79... en Cayón, ¿sí?, ¿sabes?, en un monte, somos un grupo de casas, somos muy poquitas casas los que vamos ahí. Nuestro nivel económico y social es muy bajito. Somos ganaderos, nos dedicamos a la ganadería. Entonces vemos una luz, pues una luz normal, pensamos, y después nos damos cuenta que en esa zona no hay luz.
no hay luz eléctrica, porque no nos había llegado la electricidad todavía. Entonces aparece lo siguiente, nos fijamos un poquito más y en la montaña, a medio atardecer para la noche, nos empezamos a dar cuenta que aparecen luces, 1, 2 o 3 luces, donde se mueven a una velocidad determinada. Es una montaña con una inclinación muy alta y sube y baja y sube. Nos impresiona la velocidad. Y esas luces puede ser una que se dividen en 3. Se entraban, se desdoblaban, tal, y siempre aparecían a media tarde continuamente. Mira, lo veíamos a 3-4 kilómetros. Hacían unas bolas de luz, siempre bolas de luz, que se agrandaban, cogían volúmenes de luz y bajaban. Qué curioso, tres luces. Y parece que es valiente Emi y que quiere investigar lo que hay detrás de esto, ¿verdad? Efectivamente, se acerca al lugar con una persona y se encuentra con esas luces con unos tamaños bastante hermosos y que cuando, pues le da cierto miedo por un zumbido muy extraño que hacen esas luces. Esto lo podemos escuchar más adelante, quizá en otro programa, porque es un caso muy interesante, pues al hilo de otros tantos que van en esta línea, ¿no? Y ella nos cuenta que cuando sale de allí un tanto despavorida porque no le gusta, le da como mala vibración aquello, lo comparte con varias personas del pueblo y hay personas que empiezan a hablar y a decir que no solamente han visto lo que son las esferas, sino seres con unos cacharros, así es como lo definían, dentro de la bola. ¿Sabes lo que termina pasando? ¿Sabes cuál es la interpretación que se termina extendiendo por los pueblos cercanos? No. ¿Tú qué dirías que puede ser aquello, Miguel? ¿La Virgen que se aparece? Estás adelantado. Raro, ¿no? No sé yo si tú dirías eso, pero efectivamente los pueblos cercanos decían o estaban convencidos de que aquello tenía que ver con algo de tipo mariano. Alguien lo dijo, alguien lo contó y se nos llenaron de gente, todo. Nos destrozaron los panojales, los praos. Se volvió que hay una situación mediática absoluta. Venía la gente a rezar porque se decían que era la Virgen María que les había aparecido. Para nada. Se transformó en un efecto mariano de la Virgen María apareciendo. Absolutamente para nada. Vale. Circulaba también por el río. Veíamos como esas luces, esas bolas que nunca iban por el río, por los cauces del río. A las 6 de la mañana ya se metían otra vez para el monte, desaparecían. Durante el día nunca estaban. Siempre era a medio atardecer, cuando estaba atardeciendo y tal, y durante la noche, ¿sabes? Ya. Entonces, en cuanto empezaron a venir gente, desapareció. Desapareció y pensaban que era la Virgen María, ¿no? Qué curioso. Lo que cualquier persona podría interpretar como algo de tipo lumínico raro, como algo incluso venido de otro planeta, de otro plano de existencia, como decíamos antes, aquí se interpretó como algo de tipo mariano. La Virgen María se estaba apareciendo en el Valle del Cayón. Tratemos de sacar conclusiones, David. Lo haces un poco en el libro, ¿no? Buscas respuestas. ¿Hay alguna respuesta ya clara, concreta de ese fenómeno de los ovnis que lleva 70 años modernamente? Pues es muy complicado, porque cuando intentamos establecer una serie de patrones de conducta, es decir, coger aquellos elementos que se repiten, en muchos de los casos los encontramos, pero en otros, de repente, nos pegan un giro de 180 grados y cambian radicalmente. De no escuchar absolutamente nada a escuchar un ruido desagradable. De que sean avistamientos en carreteras oscuras y secundarias por parte de un solo testigo a otros tantos casos luminosas, en los que hay montones de testigos, ¿no? Recojo varios en el libro y establezco pues una serie de, no me gusta decir conclusiones, sí conjeturas, reflexiones en base a esos 40 casos que yo he recogido para este libro. Bueno, pues seguiremos. Espero que no tengamos que esperar otros 70 años para tener respuestas más concretas y que no sean solo conjeturas. Forma de contacto, David, y que si quieren que te envíen casos, te envíen testimonios también, que lo vamos a recoger. ¿Cómo las tiras, eh? Sí, te encanta. Bueno, pues mira, forma de contacto, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, dirección de correo electrónico, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Y para quien quiera más datos y ahondarse un poco más en la lectura de este libro, OVNIs, Paradigma del Absurdo, como bien ha dicho Juanjo Sánchez-Oro, una página web muy sencilla, bibliotecadelmisterio.es, y ahí puede hacerse con los libros de Juanjo, con el de Lourdes Gómez y con el mío, que son los que de momento están disponibles. Gracias. A ti, Miguel. A seguir investigando. Seguiremos hablando del tema. Gracias. A ti. Todos los que ya estáis conectados. Debemos realizar haciendo gala de ese aniversario que se cumple y de esta fecha especial que estamos viviendo
Y para comenzarlo vamos hasta Alicante, cerca de Alicante, a saludar a nuestro primer invitado, Moisés Garrido. Buenas noches, Moisés. Hola, Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar de nuevo en el programa. Estuviste hace poco tiempo presentando un libro, uno de los máximos expertos investigadores en nuestro país del mundo de los ovnis. Estás constantemente recopilando información, ¿no, Moisés? Hombre, cuando uno tiene esta gran pasión no puede dejarla, y siempre lo interesante del fenómeno ovni es precisamente recabar información, casos y datos, y así estamos todavía. Y no solamente recabas datos, sino que a veces digitalizas programas antiguos y tienes una, no sé cómo llamarlo, todos los sonidos que hay en el mundo de los ovnis, en todos los programas que se han hecho, todos los invitados, todos los testigos. Pues sí, la labor archivística es muy importante, y también en nuestro blog Paradigma 21 sacamos, como hoy hemos hecho precisamente, varios audios antiguos, entre ellos un par de espacios en blanco donde se dieron debates sobre el fenómeno ovni pues hace ya 30 años. Tengo yo lo preparado, que nos haya preparado, valga la redundancia, Ramón Álvarez, donde se juntan los mejores expertos, tanto pros y contras, que vamos a ver si lo podemos emitir algún día. Sigue vivo el mundo de los ovnis, ¿verdad? ¿Perdón, Miguel? Sigue vivo el mundo de los ovnis, digo, a pesar de... Sí, no, sigue con esa intensidad que tuvo antaño, pero el interés permanece, se siguen dando casos, se sigue publicando artículos, se están publicando libros actualmente sobre el fenómeno ovni, o sea que sigue el enigma, y mientras que permanezca el enigma, el interés prosigue. Ya, sin embargo, parece que esas informaciones solamente están en el ámbito de los más expertos, ¿no? Parece que los medios de comunicación, como hacían antes, ya no salen tanto las informaciones de que gente que ha visto ovnis. Sí, eso ha decaído bastante. El interés de los medios de comunicación generalistas no es el mismo que hace décadas, que incluso leíamos en primera plana noticias de avistamientos de ovnis. Hoy, si sale algo, es muy raro y en un rinconcito perdido de la sección de sucesos, ¿no? Parece como que alguien quiere también ocultar este fenómeno, que últimamente nos tocábamos mucho en el espacio en blanco, pero que hoy era obligado por esos 70 años que se cumplen, y sabemos que hay mucha gente hoy mirando el cielo. Si estás escuchando el programa, mira al cielo, porque a lo mejor esta noche algo se acerca. Escuchabas el espacio en blanco hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vale, nos vamos con la primera introducción para hacer un poco de historia, y hoy queremos relataros, Moisés, nuestro invitado, os va a relatar algunos casos, ya veréis que son absolutamente increíbles. Vamos con esa primera parte. Ayer y hoy, las noticias sobre ovnis siguen siendo tomadas con escepticismo o fascinación. Pero volvamos al pasado para conocer algo más del nacimiento de este enigmático misterio. Ahí está la introducción. Déjame que avise a lo largo del programa de hoy, ya está ocurriendo porque hicimos hace poco, escuchamos tu saludo, vamos a tener saludos de algunos compañeros que han ido pasando por el espacio en blanco, un poco a modo de celebración de estos 30 años y preparándonos para el fin de semana. Primera cosa quizá que había que aclarar es que el mundo de los ovnis no tiene nada que ver con los extraterrestres, o está unido, Moisés. No te escucho bien, Miguel. Te decía si el mundo de los ovnis está unido con los extraterrestres o no tiene nada que ver. Hombre, como hipótesis es la que más se ha difundido desde el inicio de la ufología, pero a día de hoy somos muchos los que cuestionamos esa hipótesis como la más plausible para explicar tantos elementos absurdos y parafísicos que contiene el fenómeno ovni. Vale, o sea que hay que diferenciar objeto volante no identificado o platillo volante del mundo de los extraterrestres. Por supuesto, no es sinónimo ovni de nave extraterrestre. Hay que dividir ese binomio y plantear la hipótesis extraterrestre como una más de las muchas que existen. Vale. Comienza la historia 24 de junio de 1974 con Kenneth Arnold, ¿verdad? El 24 de junio de 1947. Ay, perdón, 47, digo yo, 74, he cambiado las fechas. 47, sí, con Kenneth Arnold. Día, o al menos oficialmente, porque sabemos que se han dado avistamientos de cosas extrañas en los cielos desde mucho tiempo antes. Ajá. Pero es verdad que este caso abrió lo que conocemos como la era moderna de los platillos volantes, por aquel entonces de los ovnis actualmente. Kenneth Arnold iba con su avioneta volando, parece ser, ¿no? Sí, él volaba aquel día con una avioneta pequeña de modelo Caler por las cascadas cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington. Él estaba buscando los restos de un avión que se había estrellado unas horas antes y
de pronto visualizó a lo lejos 9 objetos que se desplazaban a gran velocidad. No supo identificar el tipo de objetos que eran. Él calculó que irían en torno a los 2.700 kilómetros por hora, iban en línea recta, aunque parecía que rebotaban al desplazarse, y la forma que tenían era como de media luna o parecida a los húmeros. Nunca se había visto algo parecido, y él, que era un piloto, sabría un poco diferenciar, ¿no? Si era un avión, un helicóptero, ¿verdad? Claro, pero a él le quedó la duda, porque no era un tipo de avión que él conociera. Y luego, pues cuando contó a un periodista que trabajaba para la agencia Associated Press, William Beckett, le dijo lo que había visto, y comentó un detalle que fue muy crucial, y dijo que los objetos que había visto sobrevolar el Monte Rainier se desplazaban como platillos lanzados sobre el agua. Pero el periodista confundió la forma de desplazamiento con la forma de los objetos, y en su crónica periodística publicó que el testigo había presenciado platillos volantes, y así fue como nació ese término que luego se popularizó tanto, ¿no? Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Es decir, Moisés, que lo que vio Kenneth Arnold no fue un platillo volante, sino era una especie de ala delta, y fue una equivocación del periodista la que acuñó ese término que hemos utilizado todos después, ¿no? Efectivamente, así fue. Vale, ahí empieza un poco la moderna historia, y de repente todo Estados Unidos y el resto del mundo empieza la fiebre con los platillos voladores. Sí, y fíjate que hoy día ya cuestionamos incluso que lo que vio Kenneth Arnold fueran objetos volantes no identificados. Hoy especulamos que pueden ser prototipos experimentales secretos, las típicas alas volantes, que ya por esa época se comenzaban a usarse, ¿no?, por esa zona del Monte Rainier. Posiblemente fue el modelo Northrop YB-49. También se especula que pudo haber sido un prototipo alemán rescatado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó, el modelo Orten quizá. O sea que incluso el caso Arnold, que abrió la era moderna de los platillos volantes, hoy se cuestiona. Así que no solo no tenía forma de platillo volante, sino que quizás fue un prototipo experimental secreto. Curioso cómo vamos ya dando respuestas a algunos de los misterios, ¿verdad? Por supuesto, pero eso no significa que no haya ovni genuinos, y a partir de ese episodio ya hubo un interés social, surgieron los ufólogos investigando casos, y se dieron un montón de avistamientos por todo el mundo, y muchos no tenían explicación, por supuesto. Pero sin embargo, aunque este fuera el primer caso que se popularizó, ya había habido otros mucho antes en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Claro, muchísimo. Incluso un par de años o 3 antes se dio una oleada de extraños cohetes fantasmas en los países escandinavos. Recordemos, por ejemplo, también los Luftwaffe o cazas de fuego que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los pilotos aliados y pilotos alemanes, extrañas esferas luminosas que atravesaban incluso las cabinas de los aviones. Y a finales del siglo XIX, esa oleada de airship o naves aéreas en algunos estados de Texas y de esa zona de Estados Unidos, ¿no?, que fueron incluso narradas en los periódicos de la época, avistamientos en 1896, 1897. Sin embargo, cuando uno da explicaciones diciendo que podía ser aviones o pruebas, mucho antes de que se inventaran los aviones ya había objetos volantes no identificados en el cielo, ¿verdad? Hombre, por supuesto, si nos retrotraemos en el tiempo, podemos ver que en antiguas crónicas aparecen relatos de prodigios y señales en los cielos. Cuando uno lee esas descripciones, vemos que se asemejan mucho a lo que hoy conocemos como avistamiento de ovni. Lo que pasa es que la interpretación que se hacía era muy distinta, porque estaba muy influida por la religión, por las creencias de aquellos tiempos, y no se tenían los conocimientos tecnológicos que se tienen actualmente, y cualquier signo en los cielos era considerado como algo de origen sobrenatural. Por ejemplo, el historiador romano Julio Sequen, autor del Libro de los Prodigios, una obra que está datada en el siglo III, ahí se mencionan los llamados clipe y arden, cuya traducción en latín es escudo llameante, que por su forma nos recuerdan mucho a los discos volantes que se han visto desde mediados del siglo XX hasta ahora. Si se pudiera hacer una especie así de extracto de los diferentes aparatos que se han visto,
¿Podrías darnos algunos detalles? Puros, lentejas. Hay mucho, hay casi un centenar de tipologías de objetos volantes no identificados, los típicos en forma de platillo volante, pero también esféricos, cuadrangulares, poliédricos, troncocónicos, los famosos objetos alargados fusiformes que llamamos naves nodrizas. Hay también muchos avistamientos de ovnis triangulares, etcétera, etcétera. O sea que no hay, digamos, uno o dos tipos, sino muchísimos. Los hay para todos los gustos, ¿eh? Por eso son objetos volantes no identificados, porque sus formas son muy extrañas y no se asemejan a nuestros aviones, helicópteros, etcétera. Y también es curioso porque a lo largo de la historia, retrotrayéndonos muy atrás, ha sido curioso como la forma de los ovnis ha ido cambiando. Primero, la explicación que se daba, a veces decía que era la Virgen, etcétera, o apariciones marianas, y también la forma de esos objetos ha ido variando, un poco adecuándose a la tecnología que teníamos en cada momento. Ese es un elemento absurdo del fenómeno ovni, que parece que se va adaptando a los conocimientos que vamos adquiriendo sobre determinadas cuestiones, y no podemos entonces encasillarlo en un esquema sobre la forma de los ovnis, y tampoco la forma de los humanoides, que también varían, y también hay muchísimas, muy diferentes. Vale. Y no todas las visiones que se ven de objetos volantes no identificados pueden explicarse, ¿verdad? Rayos en bola, muchas de las explicaciones que se daban eran pilotos que veían determinados planetas, prototipos secretos. Hay un tanto por ciento chiquitito que no tiene ningún tipo de explicación, ¿verdad? Pero aunque sea un pequeño porcentaje de casos, son muchísimos, porque estamos hablando de alrededor de 70 millones de avistamientos de ovnis desde 1947 hasta ahora. Aunque el 80 o el 90% de casos se han explicado, puede quedar ahí un 10% de casos, son muchísimos. 70 millones de casos. Sí. Tremendo. ¿Algún lugar del planeta donde se den más casos? En cualquier rincón del planeta hay testimonios de objetos volantes no identificados. No podemos decir que un sitio sea más propicio que otro. Cuando se busca testigos, los puedes encontrar en cualquier lugar del planeta. 900-137-137 nuestro teléfono. Si esta noche estás mirando al cielo, sabemos que hay gente que lo está haciendo, mucha gente reunida, quizá escuchando el Espacio en Blanco en muchos lugares, echarle un vistacito. Igual vuelven a aparecer estos objetos. Vamos con un saludito de uno de nuestros compañeros y vamos a contaros algunos casos. 2 y 25, 1 y 25 en las Islas Canarias. Hola, soy Carlos Canales. Dentro de muy poco tiempo, hará 25 años, que Miguel nos llamó a Jesús Callejo y a mí, que acabábamos de terminar nuestro primer libro, Duendes, el primero de la trilogía Seres Mágicos de España, para participar y colaborar en su programa de radio. La verdad es que a mí personalmente me hizo mucha ilusión, porque era la primera vez en mi vida que iba a un programa de radio, cosa que habitualmente y de manera frecuente él y yo recordamos. Después del tiempo pasado, y a pesar de todas las circunstancias y vaivenes que da la vida, Miguel siempre ha contado conmigo, ya sea cuando colaboraba con Jesús Callejo, como después con socios míos, como Juanjo Revenga, o más recientemente con Miguel del Rey. Y cada vez que tenemos una novedad, un libro, un proyecto, no ha dudado nunca en avisarnos, en llamarnos y en compartir con nosotros la posibilidad de, ofrecernos una ventana al mundo a través de su programa. Durante todo ese tiempo es evidente que Miguel se ha convertido, sin lugar a dudas, no solamente en uno de los grandes periodistas del misterio y de la divulgación de los enigmas que hay en el mundo a nivel español, sino también a nivel internacional. Y más recientemente, con las nuevas tecnologías y fenómenos como los podcasts, queda ya muy claro, más allá de los sistemas tradicionales de medición de audiencias, que Miguel es uno de los grandes periodistas que tiene España a nivel nacional e internacional. Así que, buena suerte y que sigas felizmente tu camino, porque te lo mereces. Gracias. Me da mucha vergüenza a mí esto, Moisés, de que digan esas cosas tan bonitas de nosotros. Que te lo mereces, y el programa es un programa veterano y es normal que todos tengamos tantos recuerdos buenos de Espacio en Blanco, claro. Pues yo lo agradezco. 70 millones de casos. Tú has investigado algunos de ellos muy de cerca. Hay una pregunta que nos llega: ¿cuál fue el primer caso en España? No sé si tienes el dato ahora, sé que tú tienes ahí tu biblioteca y tus datos, pero... No lo sé, el primer caso OVNI en España es que es muy difícil. Yo sé el primer caso OVNI en Huelva, porque yo, como tú bien sabes, sí, hice en su día una base de datos, el proyecto NUCAD, que elaboré para compilar
casos ocurridos en Huelva, que es la ciudad donde nací, donde he vivido hasta hace 2 años, y ahí compilé alrededor de 400 casos solamente en la provincia de Huelva desde finales del siglo XIX. Y el primer caso que yo tengo, que salió la noticia en el Correo de Huelva el 5 de noviembre de 1879, hablaba de algo que sobrevoló Huelva, que produjo un resplandor muy grande y que iluminó varias zonas y que, claro, se asustó la población. O sea que, fíjate, desde cuándo podemos recuperar casos antiguos en cualquier ciudad. Puede consultarse la hemeroteca y seguro que se encuentran casos muy antiguos. Ya. Lo que da más consistencia al fenómeno OVNI, que es tan extraño y que nosotros nos habíamos apartado un tanto de él, es que se da desde muy antiguo, mucho antes de que se descubrieran objetos volantes terrestres, ¿verdad? Con lo cual dices, ¿y eso qué podía ser? Sí, por supuesto, a lo largo de la historia, ya lo he dicho antes, en cualquier crónica histórica, en los textos sagrados, vienen menciones a columnas de fuego, nubes luminosas, escudos llameantes, se habla de extraños prodigios en los cielos que hoy podemos denominar objetos volantes no identificados, y varía la interpretación, pero estamos hablando de un fenómeno atemporal que ha ocurrido a lo largo de la historia, aunque ahora lo interpretamos a la luz de la tecnología, por los conocimientos que tenemos, por la influencia que ha ejercido la carrera espacial, el cómic, y por eso se ha popularizado mucho la hipótesis extraterrestre, pero en otras épocas estas visiones celestiales pues eran interpretadas desde un punto de vista religioso, o en la Edad Media pues desde otros puntos de vista, apariciones de hadas, de duendes, de brujas, etcétera. Nómadas, una ciudad fortaleza acosada por el mar. Tenemos estas mareas muy altas y a baja mar el mar se refiere bastante lejos de las murallas y descubre muchas islas y rocas que no se imaginan. Desde San Malo viajamos a un pueblo pesquero. Todas las personas que vienen en Concal quieren comprar algunas ostras. Nómadas, con Álvaro Soto. Exploramos la costa de Bretaña y su interior medieval. Donde hay calles estrechas con casas de madera. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Moisés, vamos con casos. Hay un caso que te he escuchado una vez, el de Adrián Sánchez, muy poco conocido y tremendo, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Bueno, para mí ese es uno de los mejores casos que han ocurrido en España y coincidió además con una importante oleada OVNI. Fue en 1974. Pues sí, el testigo, Adrián Sánchez, entonces trabajaba como comercial de una empresa dedicada a la venta de bolsos de señora, iba por los pueblos visitando clientes y tiendas, sobre todo de ahí, de la provincia de Sevilla, y en la mañana del 20 de marzo de ese año, de 1974, se trasladaba desde Alcoya hasta Castillo de las Guardas, pero antes había parado un momento en Gerena para visitar a un cliente. Y para cortar camino, pues tomó una carretera comarcal muy poco transitada y fue ahí cuando observó algo que cayó del cielo. Él no sabía si era un avión, decidió parar el vehículo. ¿Cayó del cielo? Algo que cayó del cielo, lo vio de reojo y entonces pensó en la posibilidad de que fuera un accidente aéreo. Entonces paró el coche y caminó unos metros y sobre un montículo observó en una vaguada muy profunda pues un objeto enorme, metálico, parecido a un submarino, flotando a pocos metros del suelo. ¿Qué fecha has dicho que no he podido apuntar? ¿Perdón? ¿Qué fecha has dicho que no he podido...? El 20 de marzo de 1974, a las 11 de la mañana. Bien, pleno día, con lo cual no era difícil ver esa forma, como dices, de submarino, ¿no? Perfectamente, y ese objeto estaba ahí parado, él estaba sorprendido, él estaba a ras del suelo, no estaba aterrizado, pero a unos cuantos metros por encima del suelo, y no hacía ningún ruido. Según Adrián, podría medir entre 150 y 200 metros de diámetro, nada menos. Uh-huh. Y al instante este hombre pues se percata de la presencia de otros 3 objetos más pequeños, que según contó tenían forma de yo-yo, y que se acercaban a una compuerta que se había abierto
en la parte de atrás de esa nave grande, ¿no? O nave nodriza, como se dice en ufología. Dos de esos pequeños objetos se meten dentro, pero el tercero sale disparado hacia la posición donde se encontraba Adrián, que salió corriendo hasta el coche y a toda velocidad se encaminó ya hasta Castillo de las Guardas, ¿no? Supongo que se moriría del susto, ¿no?, cuando un objeto de esos fue hacia él. Estaba muy asustado y no hacía más que acelerar el coche al ver que el objeto seguía persiguiéndole durante varios kilómetros. Finalmente llegó al pueblo, ya dejó de ver el extraño aparato que le perseguía y decidió acercarse hasta el puesto de la Guardia Civil para contar lo que le había ocurrido. Y allí un sargento trató de tranquilizarlo y le dijo de ir con él hasta el lugar donde vio la supuesta nave nodriza, y cuando llegaron al sitio ya allí no quedaba rastro de la nave, y el Guardia Civil le dijo a Adrián que tenía que ir a Capitanía General de Sevilla para informar de lo que había sucedido, y eso es lo que hizo este hombre. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Moisés Garrido esta noche, sacando algunos de esos casos extraños de objetos volantes no identificados. Moisés, fue al cuartel de la Guardia Civil, lo contó, y ¿qué más pasó? Bueno, primero fue al cuartel de la Guardia Civil de Castillo de las Guardas. Sí. Con un sargento fue hasta el sitio, allí no vieron la nave, y este agente de la Benemérita le instó a que fuera a Capitanía General de Sevilla, porque ya él había informado por teléfono de lo que este hombre había contado. Entonces Adrián Sánchez se personó en Capitanía General y allí fue interrogado por varios mandos militares durante más de 4 horas. Le hicieron preguntas de todo tipo, incluso para ver si se contradecía, y finalmente, ya cansado Adrián, pues pidió que por favor le dejaran marcharse porque ya había contado todo lo que tenía que contar, ¿no? Y eso fue lo que él vivió ahí en Capitanía, que fue un momento tenso porque algunos de esos mandos incluso se reían o lo sacaban al pasillo para fumar un cigarro, le decían que no creían en lo que él estaba diciendo, y él pues le decía que él no ganaba nada, que él había dejado incluso su trabajo, que tenía que proseguir con sus tareas, y que estaba ahí pues contándolo simplemente lo que había visto, y que lo había pasado muy mal porque estaba asustado, le había perseguido un objeto durante varios kilómetros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se marchó, y al otro día Adrián descubrió que su vehículo sufría ciertas anomalías, o sea, que su radio no funcionaba, tampoco la brújula, y el coche estaba como imantado, como si hubiese estado expuesto a un campo electromagnético muy potente. ¿Le duró mucho tiempo? Sí, porque el coche lo llevó a la Citroën, y cuando pasaron unos días y fue a recogerlo, vio que el coche estaba nuevo. O sea, hasta la tapicería se la habían puesto nueva. A él le extrañó mucho, y lo más seguro es que le dieran otro coche nuevo, porque por lo visto el coche se lo llevaron a Madrid, y hemos deducido que podía ser el Centro Superior de Investigaciones Científicas el que se interesó por examinar el vehículo, y le entregaron otro vehículo similar al suyo, pero nuevo, claro. Incluso no le cobraron nada. ¿Y la historia terminó ahí? Para Adrián, Pero, ¿no volvió a contar nada más? ¿La historia terminó ahí? No, que va. Ahí empieza la odisea, digamos, porque uno de los mandos militares, Benigno González, era también periodista del ABC y era una persona muy interesada por el fenómeno OVNI, y al día siguiente publicó la crónica en dicho periódico, en el ABC, y eso afectó muy negativamente a la vida de Adrián Sánchez y de su familia, porque incluso llegaron a echarle de su trabajo. El director de la empresa consideró que no podía tener en su plantilla a una persona que aseguraba ver ovnis. Pobre. ¿Y cómo concluyó el caso? Y bueno, pues luego, un par de semanas después, Juan José Benítez le entrevistó, acompañó al testigo hasta el lugar del avistamiento. Descubrieron una zona blanquecina muy extraña justo donde había permanecido flotando la nave principal. También había juncos aplastados y algunos agujeros que en un principio parecían que no estaban causados por animales. Y cuando tuve oportunidad de entrevistar a Adrián Sánchez en 2010, después de haber estado este hombre desde la época del avistamiento ilocalizable, me pareció un hombre serio, su testimonio muy fiable, y por eso yo creo que es un caso único, porque es la primera vez también que se observa una presunta nave nodriza casi a ras del suelo. Hubo un informe militar que se desclasificó en septiembre del año 1993, un informe muy breve, no llega ni a 30 páginas, y tiene varios fallos.
no aparece todos los detalles del caso, no se ubica correctamente el lugar de los hechos, no se dice nada de esos efectos que he comentado en el terreno, ni tampoco los efectos electromagnéticos del vehículo. Hay mucha omisión de información, como ocurre con otros expedientes OVNI desclasificados por el Mando Operativo Aéreo del Ejército del Aire. Pero ahí está el caso de Adrián Sánchez, un caso increíble. ¿Dónde estabas tú el 24 de junio, 89 creo que era? Porque querías hablar algo de nosotros, que no lo habíamos pensado, pero bueno, hemos hecho ahí una pirueta y Ramón Álvarez nos ha conseguido un testimonio curioso en algo que tuvo que ver en Canarias. ¿Dónde estabas ese día? Pues participando en esa alerta OVNI que organizaste, lo recuerdo perfectamente. Se movilizaron muchísimos grupos por toda España. Yo por entonces presidía la delegación de Heifo en Huelva y los miembros nos fuimos a la playa del Cruce, cerca de Punta Umbría, que era uno de nuestros puntos estratégicos para hacer este tipo de eventos, ¿no? Sí. Y nos acompañaron mucha gente, personas muy interesadas en el tema OVNI, también radioaficionados, en fin, lo propio de este tipo de convocatorias, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Estamos buscando, y aprovecho, tú que tienes todo digitalizado, ya Ramón Álvarez hemos hecho la petición, estamos buscando una cinta una grabación de ese programa histórico en el que reunimos a 40.000 personas en el Teide. Si hay alguien que la tenga por ahí, que se ponga en contacto y nos la envíe, y si no, tú busca en tus archivos, ¿vale? Y déjame que gracias a Ramón Álvarez vamos a escuchar, tiempo después Fernando Sánchez Dragón me invitó a su programa y escuchamos un poquito un fragmento en el que yo contaba algunas cosas. Vamos a seguir en el ámbito de las Islas Canarias con Miguel Blanco. Miguel Blanco, tú organizaste desde tu programa Espacio en Blanco y con la colaboración de algunas de las personas presentes hoy aquí y de algunos ausentes también, una concentración en el mirador de Ucanca, en la isla de Tenerife, el 24 de junio. Una concentración para asistir a avistamientos o a manifestaciones de extraterrestres en la cual participaron 40.000 personas. 40.000 ¿Qué pasó personas. allí? Porque creo que tienes incluso una fotografía. Sí, hay una fotografía que es la primera vez que la vamos a mostrar. Fue curioso porque en principio fue un experimento sociológico que a nosotros nos llamó mucho la atención. Reunir a 40.000 personas era un indicativo de que algo con estos temas muy importantes estaba ocurriendo. Nosotros habíamos tenido a lo largo de bastante tiempo algunos avisos de que iba a darse un contacto en la isla de Tenerife. De hecho, lo llamamos el día del contacto, ese día 24 de junio. Hicimos una serie de indagaciones, pedimos una serie de pruebas y curiosamente con Enrique de Vicente y otra serie de personas en la Punta del Hidalgo, un lugar que ha mencionado Paco Padrón, vimos un mes y pico antes de que sucediera esto una extraña luz salir del mar y una serie extraña de experiencias que intentamos fotografiar, pero que curiosamente a nadie le salió ninguna fotografía de los negativos que se habían tirado. Aquí de alguna forma fue la prueba de que todo ese contacto iba en serio, montamos toda esta experiencia. Nos sorprendió increíblemente que 40.000 personas fueran a pasar frío, 2 grados bajo cero, a pesar de estar casi en verano, el día 24 de junio, y no se vio nada. Pero curiosamente, 3 grupos diferentes de personas fueron capaces de fotografiar esto que vemos aquí. Es una fotografía que hemos hecho ya diversas pruebas con ella y que muestra que no ha sido ningún tipo de trucaje. Ahí había algo aquel día, algo que no pudimos ver, pero que estamos convencidos que este año 1990 se va a repetir y se va a repetir delante de mucha gente. Creemos que este año 90, lo hablaremos seguramente a lo largo de la tertulia de hoy, de esta noche, va a ocurrir algo muy importante que va a dar la prueba final de todo este jeroglífico que es el mundo de los ovnis. Qué ingenuo. Espacio en Blanco. Espera que escuchemos eso que nos van a decir. Y si no te digo eso, que qué ingenuo el decir en 1990, Moisés, por mi parte, que íbamos a tener la prueba definitiva de ese misterio, ¿no? ¿No crees? Pues sí, decíamos, es que hemos de recordar que hubo a finales del año 89 varios encuentros OVNI sumamente interesantes, con aterrizaje, visión de humanoides, y mucha gente en esa época estaba con la expectativa de un posible contacto que era inminente. Y yo entiendo que en esa época, y yo entre ellos, pues estábamos ¿no? Íbamos a esos sitios, a ciertos enclaves. En Huelva, por ejemplo, cuántas veces he hecho yo alertas OVNI a nivel muy íntimo con gente del grupo Heifo, ¿no? Y otras alertas a nivel nacional con programas como el tuyo. Recuerdo que el año anterior, en el año 88, ya había yo organizado también una alerta OVNI y tú me entrevistaste, ¿no? En pleno directo. O sea, que en zonas como Mazagón, Punta Umbría, El Portil, La Cristina, Ayamonte, pues nos íbamos a todos esos sitios
pues con la convicción de establecer un contacto inmediato, ¿no? Pero bueno, no ha sido así. Lo seguimos esperando. También observamos el fenómeno con otra perspectiva un poco más escéptica, un poco con los pies más en el suelo. Vale, lo seguimos esperando de todas formas. Hacíamos referencia en ese programa de Fernando Sánchez de Aragó a una fotografía en la que varias gente nos la proporcionó y era curioso porque se veía una esfera de luz con algo dentro. Antes de seguir adelante, Bélgica. Otro caso más que tú también has investigado mucho y que fue tremendo, ¿no? Durante unos cuantos días, uno de los lugares de Europa más iluminados se vio plagado de visitas. Pues sí, se ha escrito mucho sobre la oleada OVNI que hubo en Bélgica, que comenzó a finales de 1969, incluso opiniones muy negativistas sin base alguna, pero la verdad es que todavía no están resueltos muchos de aquellos casos. Sigue habiendo mucho misterio sobre esos avistamientos de OVNIs triangulares que se observaron en diversas localidades de Bélgica. Más o menos casi todos coincidían en describir lo que era un objeto triangular que se desplazaba a muy escasa velocidad, a unos 50-60 kilómetros por hora, a 100 metros de altura. Este objeto triangular tenía 3 faros muy potentes en cada vértice y un foco rojizo o anaranjado intermitente que iluminaba el suelo, ¿no? Este objeto apenas producía ruido, lo cual es muy extraño por lo bajo que volaba, y en ocasiones, según los testigos, pivotaba sobre su propio eje. Y este tipo de OVNI fue visto por muchos testigos, ¿no? Y lo interesante, Miguel, es que incluso el Ministerio de Defensa se interesó por la cuestión y colaboró muy estrechamente con ufólogos como los de la SOBEP, un grupo de investigación OVNI dirigido en Bélgica por el físico Leon Brenny. ¿No serían pruebas secretas de la OTAN de ese avión invisible, el F-117, creo que es como un triangular como un ala delta? Fue un poco una explicación que se dio y te la pongo ahí en la mesa. Sí, se descartó al final que pudiera ser prototipos experimentales secretos, ni tampoco que fuera el avión furtivo F-117. Es muy extraño porque estos ovnis triangulares a veces reducían la velocidad a tan solo 30 kilómetros por hora y de pronto alcanzaba enormes velocidades. Incluso el Estado Mayor del Aire redactó un informe y un prestigioso profesor de física, Auguste Mersenne, que analizó todos esos casos, ten en cuenta que fueron 3.000 avistamientos en unos pocos meses. Tremendo. Y pues este hombre consideró que aquello no podía ser de origen humano. Muchas preguntas tenemos. Jaime Soler de Valencia dice si se conocen casos de avistamientos ovnis en Baleares, mogollón de ellos. Te preguntan, no le vamos a dar detalles, ¿qué opinión te merece el caso Manises y el caso Abades? Lo dejamos ahí porque si no tendríamos para hacer 20 programas más. Así conocido, hay mucha información por todo sitio y para mí permanece inexplicado. Permanece inexplicado. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, añadimos un capítulo más a esta historia que os estamos contando. Olga y José se encontraban dentro del coche, admirando el espectacular firmamento que se ofrece desde Punta Hidalgo, como desde otros puntos de la isla. Aunque, según me confesaron, acudieron a esa zona atraídos por los constantes relatos sobre ovnis en el lugar, popularizados por el programa Espacio en Blanco en todo el mundo. Estaban tranquilos, a la espera. De pronto observaron un extraño objeto luminoso con forma semiesférica que se acercaba a la costa. Agarrotados por la inquietud, pudieron presenciar desde sus asientos el insólito espectáculo. Unos extraños seres, de cabello largo y apariencia absolutamente humana, habían desembarcado en las arenas de Punta Hidalgo ante sus propios ojos. Es tan solo uno de los casos. Hay muchos más. Nuestro invitado nos relata alguno de ellos. Pues ahí está un caso más. No tenemos mucho tiempo, Moisés, no te quiero entretener más allá de las 3, las 2 en Canarias. No solamente se ven luces, no solamente a veces dejan huellas, que dejan huellas en el terreno, no me has contado muchos casos de esos, sino que a veces hay humanoides que testigos cuentan que han tenido contacto con ellos, ¿verdad? Cierto. Y esos son los casos más importantes. Aquí ya nos metemos en un terreno que yo considero muy sugerente, porque ya no hablamos solo de extrañas luces en los cielos, como bien dice, sino de aterrizajes de ovnis y de la observación de ufonautas o humanoides. Y yo he tenido oportunidad de recoger casos por la zona de las Jarafes sevillano, en la provincia de Huelva, sobre todo en la costa, gente que han visto extrañas figuras andando o flotando sobre en la orilla del mar,
con unas extrañas túnicas, zonas donde se han visto avistamientos de ovnis, incluso casos de esferas transparentes muy parecidas al episodio protagonizado por el médico Francisco Julio Padrón en junio de 1976, pues en Huelva también, en Punta Umbría, un testigo observó precisamente una esfera transparente, luminosa, y en el interior 2 figuras humanoides. Y en el Aljarafe sevillano hemos recogido testimonios muy interesantes, como el que tuvo lugar en septiembre de 1971 en una finca conocida como Los Lunarejos, cerca de Aznarcoya, muy cerca también de donde tuvo el encuentro Adrián Sánchez precisamente, ¿no? Allí un campesino que se llamaba Juan Rodríguez, tenía 82 años, estaba vigilando un melonar aquel 11 de septiembre del año 71 y observó una gran nave parecida a un autobús que tomó tierra, y de ese objeto salieron 2 filas de pequeños seres que eran como pequeños humanoides y que vestían con una especie de uniforme azul ceñido al cuerpo. Esos seres se dirigieron a un pozo artesiano, el testigo se asustó muchísimo y en ese instante uno de los ufonautas apuntó al testigo con un haz de luz que lo cegó por un instante, y este hombre salió huyendo como pudo hasta el pueblo para avisar a su jefe de lo que había visto. Por esa zona del Aljarafe sevillano, que es un importante enclave ufológico, se han dado muchos encuentros cercanos con humanoides de estas características, ¿no? Está también el caso de Conil, ¿no? Esos extraños individuos que salen de un objeto volante en la playa, llegan a la playa que parece que venían enfundados y de repente cambian de aspecto. Un caso muy polémico porque hubo ahí 2 líneas, la más crítica, que decía que todo eso había sido producto de confusión, y otra más aperturista que mantiene la tesis de que es un caso real. Eso ocurrió el 29 de septiembre del año 1989, 5 jóvenes que se encontraban en la playa, que ya noches anteriores habían visto extrañas luces, pues ese día observaron pues 2 extrañas figuras, y una más alta, con rasgos típicos humanoides, que dejaron huellas, y que, bueno, pues eso desató uno de los casos más importantes que ha habido en España por esas fechas, ¿no? Y que aún a día de hoy tiene muchos elementos inexplicados. ¿Cómo son, si se ha hecho algún estudio, los diferentes humanoides que se han visto? Has hablado ahora de pequeñitos que salían en ese campo de melones, a veces son altos también, rubios. Sí, es que hay de muchos tipos. A mí me llama la atención también esos tipos de humanoides que tienen rasgos como de duendes o de elfos, ¿no? Y eso nos lleva ya al terreno ese que tú sabes que me interesa tanto, de la parafología, que tiene muy en cuenta la simbiosis del fenómeno ovni con antiguas apariciones del folclore popular, ¿no? Y hay un encuentro ovni que sucedió en Injarvi, al sur de Finlandia, en enero de 1970. Fueron 2 campesinos que estaban esquiando y de pronto vieron un extraño aparato circular, el clásico platillo volante, que descendía del cielo. Los 2 hombres se quedaron petrificados viendo aquello. De pronto, de la base del ovni, surge un haz de luz que impacta en el suelo, sobre la nieve, y de esa luz surge una criatura, un ser que portaba en sus manos como una especie de caja negra, que tenía unas aperturas de la que salía una luz amarillenta intermitente. Ese ufonauta medía unos 90 centímetros de altura solamente, era muy delgado, tenía aspecto, como digo, que nos recuerda mucho a los duendes, vestía un mono verde, también tenía una especie de gorro sobre la cabeza y reflejaba luz, esa entidad, ¿no? Todo estaba en silencio en esos momentos, ese factor off, como se suele decir, que de pronto cuando se da un tipo de encuentro de estas características, todo se vuelve silencioso. Pues uno de los testigos fue alcanzado por el rayo que salía de esa caja que portaba este extraño humanoide y se quedó completamente paralizado. Y al instante el ser desapareció en el haz de luz y el ovni ascendió a los cielos y se perdió en la lejanía. Y este hombre estuvo durante semanas con dolores en las articulaciones, jaqueca durante mucho tiempo, incluso una parálisis en una pierna, ¿no? O sea, son casos muy extraños que se dan cuando hay un encuentro cercano con humanoides, que hay incluso efectos físicos, fisiológicos, psicológicos, etcétera. ¿Y se han dado en todas las partes del mundo estos encuentros con humanoides? Sí, se han recogido casos así en todas las partes del mundo. Ya depende del contexto en el que se dé para que sea interpretado de una manera o de otra, pero
por ejemplo, ufólogos que han investigado en África algunos relatos de estas extrañas apariciones que en esos contextos no son interpretados como encuentros con extraterrestres, pero luego esas descripciones se asemejan a estos otros casos que sí englobamos dentro del fenómeno OVNI. Últimos 2 minutos para casi despedirte. Lo curioso es que, como decías, hay esa gente, esos testigos que viven experiencias con este extraño fenómeno, tienen secuelas. Y no solamente ellos, sino que muchas de las veces cuando vas en el coche o vas en una máquina, hay fallos en la máquina. De repente el coche se para, se quita la electricidad, ¿verdad? Sí, fíjate, comentando tú esto, recuerdo otro caso de un humanoide que se observó en la provincia de Badajoz, en un tramo de la carretera que va desde Zafra hasta Huelva. El suceso tuvo lugar el 14 de noviembre de 1968, el testigo se llama Manuel Trejo. Este hombre iba conduciendo su vehículo, al tomar una curva observa un humanoide de 1,80 m de altura, totalmente estático, vestido con un mono muy ajustado y también irradiaba destellos luminosos, como en el anterior caso que conté, y cuando se estaba aproximando a su altura, el coche comenzó a sufrir algunos fallos, empezó a perder velocidad y casi hasta se detuvo, ¿no? Incluso el reloj que llevaba este hombre en la muñeca se le estropeó. Y en un momento dado el humanoide hizo ademán como para querer acercarse hasta el vehículo, y en ese momento pisó el acelerador y el coche recobró la normalidad y pudo salir huyendo de ese sitio. Uno de los muchos casos. Uno de los... Moisés, yo te agradezco, que tenemos casi que despedirnos. En 30 segundos, preguntan el caso más impactante que has investigado. ¿30 segundos? Pues no lo sé, son tantos que cada caso es único. Es que no sé si elegir un caso de abducción, un caso de persecución ovni, un caso donde ha quedado huella, es muy difícil, ¿no? De elegir un caso porque hay tantos y para mí todos son importantes, sobre todo los encuentros cercanos. Me interesa mucho eso, ¿no? Los encuentros con humanoides o, por supuesto, los casos de abducción, porque ya el testigo se convierte en participante, ya interactúa con el propio fenómeno. Vale, 10 segundos. ¿Hay algunos que hayan sido agresivos, estos humanoides, que hayan hecho daño a los seres humanos? Sí, hay casos. Recordemos, por ejemplo, de João Prestes en Brasil, ¿no? Que murió a raíz de un haz de luz lanzado desde un ovni. En mi último libro hay un capítulo que dedico a estos casos de ovni agresivos, donde ha habido incluso muertes. Moisés Garrido, ¿forma de contacto contigo, Moisés? Bueno, pues a través de las redes sociales, por ejemplo en Twitter, @paradigmas21, nuestro blog Paradigmas21, Paradig y el signo más, y luego 21 en números romanos. Ahí pues, pueden seguir nuestros trabajos, los audios antiguos que rescatamos, como los que hemos subido hoy, en fin, por ahí pueden contactar con nosotros. Gracias, Moisés. Que no pasen otros 70 años para que tengamos ideas más claras acerca de este fenómeno, aunque ya hemos ido avanzando con ellos. Fuerte abrazo para ti. Celebraremos el 100 aniversario, ¿no? Dentro de 30. Del Espacio en Blanco, también. Por supuesto. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un abrazo, Miguel. Gracias, hasta pronto. Ahora. Seguiremos mirando al cielo, buscando respuestas, atentos esta noche, 24 de junio, 25 ya, es una buena noche para ver si siguen por ahí. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Al regreso nos espera un pueblo de leyenda, Ibiricuta, un lugar sagrado y desconocido de esta tierra. Eso y mucho más aquí en la segunda hora del Espacio en Blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos y más saludos de algunos de los invitados que han ido pasando por el programa. No os vayáis, tenemos mucho que contaros. Queridos amigos, les habla Sixto Paz Wells. Tanto Juan José Benítez como Espacio en Blanco, dirigido por Miguel Blanco, fueron la plataforma que me permitió a mí dar a conocer la experiencia de nuestro contacto hace décadas atrás. Es una experiencia de contacto que se ha extendido a nivel mundial, pero el puente, el camino y todo fue en gran medida Espacio en Blanco con Miguel. Mi gratitud y sobre todo ese trabajo que ha venido manteniendo durante tantos años, despertando conciencias, motivando a que la gente se atreva a pensar. Gracias, Miguel. Gracias por tu programa y adelante.